Jaluchen, bienvenidos a Chantal Essen. El día de hoy vamos a preparar una capirotada tradicional súper fácil y súper rápida para esta cuaresma. La capirotada es un platillo de la gastronomía española. La capirotada proviene de la palabra capirote y el capirote era un sombrero puntiagudo que los nazarenos usaban en Semana Santa. Acompáñame a ver los ingredientes. Vamos a usar agua la necesaria, unas nueces, cacahuates, coco rallado, una rajita de canela, 2 clavos de olor, 2 cucharadas de manteca de cerdo, pasas, piloncillo o panela y pan francés. El pan francés lo hacen en Torreón, Coahuila, es de La Laguna. Si tú no tienes pan francés, puedes usar baguette o puedes usar bolillo. Vamos a partir el pan. Le quito las orillitas. Voy a partir el pan en rodajas. Vamos a colocar el piloncillo, el agua y lo voy a poner en fuego medio. Cuando pongas a hervir el piloncillo con el agua, agrega la canela y los clavos de olor. Ya que está el jarabe de piloncillo, lo apagué. Voy a colarlo para que no se me vaya a ir la rajita de canela ni los clavos. Ahora vamos a poner a dorar los panes en la manteca de cerdo. Vas a saber que la manteca de cerdo ya está lista cuando deje de estar un poquito blanca y se ponga cristalina. Vas a esperar un poquito más a que se caliente el sartén y caliente la manteca para que puedas incorporar y puedas dorar los panes. Ese es el mejor sonido del universo. Ahora vamos a emplatar. Emplatar es lo más sencillo, tienes que hacerlo en capas. Eso es súper característico de la capirotada. Vamos a poner una capita de pan. Bien doradito que quede el pan. Una vez que tengas la capita de pan, vas a agarrar la mielecita. Todo mojadito. Pasitas. Cacahuatitos. Nueces. Y coco. Y volvemos a hacer lo mismo. Yo puse los panes ahora así. Los voy a poner ahora del otro lado.
capita de jarabe de miel, de piloncillo. Pasitas. Cacahuates. Vamos a acabar con la última capa. Si te gustó el video, dale pulgarcito arriba, suscríbete a mi canal. Nos vemos a la próxima. Bye.